Sean bienvenidos a este video de ensayos no destructivos, específicamente sobre la inspección de soldaduras a tope en tuberías mediante ultrasonido angular. Específicamente vamos a tratar las consideraciones para seleccionar el ángulo o ángulos de refracción necesarios para realizar la inspección, dependiendo del espesor del tubo, el diámetro y la dirección del barrido. Seleccionar correctamente el ángulo de refracción es sumamente importante, ya que determina la dirección de las ondas ultrasónicas del material, el alcance o cobertura de la inspección, así como la eficacia para la detección de los defectos que se desean detectar. Si te interesa este tema, sigue allí. Selección del ángulo de refracción para la inspección de soldaduras de tuberías con ultrasonido. El ensayo ultrasónico es una prueba no destructiva que utiliza vibraciones mecánicas de alta frecuencia para inspeccionar y evaluar la estructura interna del material. Normalmente se trabaja entre 2 y 5 MHz. Puede utilizarse como complemento o en sustitución de la inspección radiográfica de soldaduras. Es más sensible que la radiografía para la detección de grietas y falta de fusión en soldaduras. Ángulo de refracción. Es el ángulo de la onda refractada en el material respecto a una línea vertical en el punto de salida del haz. Lo representamos en la figura con el símbolo beta. Pierna. L. Segmento del haz entre la superficie de barrido y la superficie opuesta del material. En este caso tenemos L1, L2. Decimos respectivamente L1 es la primera pierna, L2 es la segunda y sucesivamente puede venir L3, L4, etc. Para facilitar la interpretación y evaluación de las indicaciones, se recomienda trabajar preferiblemente con la primera L1 y con la segunda pierna L2. El ángulo de refracción que produce un palpador angular en acero viene indicado en la descripción del palpador o en la zapata reemplazable, como vemos en la figura, siendo los ángulos más comunes 45, 60 y 70 grados. Importante resaltar que este ángulo está referido a acero, es decir, estamos inspeccionando soldaduras de material acero. Si el material es distinto, como aluminio por ejemplo, deberíamos entonces recalcular el ángulo con la ley de Snell o utilizar un palpador específicamente configurado para dicho material. La selección del ángulo de refracción depende del espesor y diámetro del tubo, de la geometría de la soldadura, de las limitaciones de acceso a ambos lados del cordón, dirección del barrido, ya sea longitudinal o circunferencial, orientación de los posibles defectos, tamaño del palpador. En muchos casos es necesario utilizar una combinación de ángulos para garantizar una completa cobertura de la inspección. El barrido transversal se realiza de la forma que se indica acá en esta figura, con el objeto de detectar defectos paralelos a la soldadura y defectos volumétricos. El barrido debe asegurar que el haz ultrasónico incida sobre todo el sector de interés, es decir, desde la raíz hasta la corona, incluyendo la zona afectada por el calor. El barrido circunferencial o paralelo a la soldadura permite la detección de defectos transversales a la soldadura y defectos volumétricos.
El barrido debe asegurar que el haz ultrasónico cubra todo el espesor del material. Este barrido es obviado por algunos inspectores bajo la premisa que los defectos de la soldadura se van a detectar todos con el barrido transversal, lo cual es un error, ya que hay defectos transversales como grietas que en ocasiones se presentan y en ese caso quedarían no detectados. Para este barrido circunferencial, a diferencia del barrido transversal que depende fundamentalmente del espesor y del tamaño de la soldadura, es decir, el ancho del cordón, en este caso tenemos que influye el diámetro y el espesor del material. Vamos a hacer un ejercicio con un tubo de 8 pulgadas de diámetro nominal con las dimensiones que están indicadas en la tabla. Para el barrido transversal, Schedule 80, primeramente vamos a considerar la posibilidad de utilizar un palpador de 45 grados. En este caso, tenemos un espesor de 12.7 milímetros y este sería más o menos las dimensiones del cordón de soldadura, considerando los ángulos de biseles comúnmente aplicables en este caso. Observamos que el palpador, aún estando en contacto con la soldadura, no logra incidir en forma directa sobre el cordón de raíz, lo cual entonces no nos garantiza la cobertura de la inspección adecuada. Tendríamos que considerar utilizar la tercera pierna, pero como dijimos antes, la premisa en este caso es trabajar con la primera y con la segunda para facilitar la interpretación de los resultados. Con 60 grados vemos que sí logramos incidir en forma directa con la soldadura, pero prácticamente en contacto, cuando el palpador está prácticamente en contacto con el cordón de soldadura, pero sí es factible hacerlo, de tal manera que este ángulo podría ser adecuado para realizar el barrido transversal. Con 70 grados observamos que tenemos una mejor incidencia, más holgura en el trabajo, y tenemos acceso a la superficie interna con la primera pierna y con la segunda a la parte superior de la soldadura. Este caso es para 12.7 milímetros, que es el Schedule 80. Para un menor espesor, como Schedule 40, por lo menos de los 8 milímetros, tenemos entonces que la línea azul representa este nuevo espesor, ¿verdad? Vemos que el palpador tendría que estar en contacto con el cordón para incidir sobre la raíz, pero sí es factible hacerlo, es decir, ese sería el límite para trabajar con la primera pierna y este palpador con estas dimensiones. Si queremos ir a espesores más bajos, tendríamos que considerar un palpador con un tamaño menor, ¿no? Para el barrido circunferencial tenemos, como dijimos anteriormente, el diámetro y el espesor del tubo tienen influencia en la selección del ángulo. El ángulo máximo o beta máximo se puede calcular analíticamente con la fórmula que se indica allí, arcoseno de 1 menos 2t dividido entre el diámetro. O podemos calcular el espesor máximo que se puede realizar con un determinado ángulo considerando el diámetro del tubo. Vamos entonces a hacer un análisis con estos espesores para un diámetro de 8 pulgadas nominal. Para el Schedule 80, es decir, para un espesor de media pulgada o 12.7 milímetros, analíticamente podemos calcular, aplicando la fórmula anterior, para un diámetro de 8.625, un espesor de media pulgada, nos da que el ángulo máximo son 62 grados. Gráficamente podemos observar que, digamos, bajo este esquema solamente podríamos trabajar con 45 y 60 grados, ¿no? Y lo vemos gráficamente donde el ángulo de 70 no logra tocar la superficie interna. Tenemos que trabajar con 45 o con 60 grados. Para el espesor menor de la serie, que sería 0.250 pulgadas o 6.35 milímetros,
observamos que analíticamente el ángulo máximo serían 70 grados para lograr incidir sobre la superficie interna, y gráficamente vemos como 70 grados está el ras con la superficie interna, ¿no? Entonces aquí podremos utilizar 45, 60 y 70 grados, ¿no? Pero sería más conveniente trabajar con los dos menores para efectos de la inspección de la superficie externa. En esta tabla entonces podemos resumir el ejercicio que hicimos previamente, y donde podemos entonces observar que si trabajamos entonces un material de media pulgada de schedule 80, podemos hacer el barrido transversal con 60 o 70 grados y el longitudinal con 45 o 60 grados, siendo 60 y 60 en ambos casos el límite. Es decir, si queremos trabajar con más holgura, lo haríamos con 45 y con 70 grados. Esta misma lógica aplicaría entonces para schedule 60 y schedule 40, donde podremos trabajar con 70 y 45 grados. Para el caso de los espesores más bajos, tendríamos que considerar entonces la opción de un palpador más pequeño o trabajar con la tercera pierna, con las implicaciones que tiene, ¿no? Con cualquiera de los ángulos, posiblemente con 45 grados. Entonces, en resumen, en un procedimiento podríamos entonces, para la inspección de soldaduras en tubos de 8 pulgadas con ese rango de espesores, que el barrido transversal sea con 70 grados y el barrido longitudinal con 45 grados, con la opción de utilizar también 60 grados. Este mismo ejercicio se puede aplicar para otros diámetros, otros espesores, y con base en eso puedes definir cuál es el ángulo o ángulos más adecuados para realizar la inspección. Espero que este video haya sido de utilidad, y bueno, si lo desea puede inscribirse en el canal para futuros videos sobre el tema de ensayo no destructivo, integridad mecánica, etcétera, de lo que tratamos en este canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.